Oiga, hermanos, yo sí pude sentir y pude ver lo que Dios hizo en mí en esta mañana. A causa de la adoración y la alabanza. Hoy usted se queda calladito y le pregunto cómo se siente en esta mañana, qué sintió, y todo el mundo se quedó callado. ¿A qué venimos a la iglesia? A alabar y glorificar el nombre del Señor, a darle gloria y honra a Él. Hoy en esta mañana el Señor trajo tu presencia con la alabanza, la adoración, la misericordia de Dios, la paz de Dios está aquí. Su misericordia. Cuando un pueblo de Dios se dispone a adorarlo, pueden suceder muchas cosas. Pero como que no los veo muy convencidos. Bueno, el Señor conoce cada corazón. El Señor conoce tu alabanza, tu adoración, cómo le adoras. Y yo creo que cada uno tenemos su modo de adorar y alabar a Dios. Pero hay algo muy importante, que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Y cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Cuando el pueblo se dispone a adorarlo, hay sanidad, hay liberación. Hay muchas cosas que Dios se glorifica en ese momento. Hoy vamos a hablar sobre la adoración. Hoy adoramos, alabamos al Señor. Nos humillamos delante de su presencia. Pero Dios quiere algo más de nosotros. Dios quiere más que adoración y alabanza del pueblo de Dios. Usted puede cantar muy lindo y venir los domingos a adorar y glorificar al Señor. Pero déjeme decirle una cosa, que alabar y adorar al Señor no es solo que usted venga a cantar los domingos. Alabar y glorificar el nombre del Señor es cuando usted y yo andamos en obediencia, cuando usted y yo tenemos fe, cuando usted y yo perseveramos, cuando usted y yo nos esforzamos, como dice la palabra de Dios. A veces creemos que adorar y alabar a Dios es venir los domingos a la iglesia solamente a adorarlo. No, hermano y hermana, usted y yo tenemos que adorarlo todos los días, no solo los domingos. Todos los días tenemos que alabar y adorar al Señor. Voy a empezar con una pregunta en esta mañana para entrar en la predicación, que dice: ¿qué es la verdadera adoración a Dios? ¿Alguien me sabe decir qué es la verdadera adoración a Dios? Yo creo que nadie lo sabe. La verdadera adoración a Dios implica nada menos que una transformación interior del corazón humano por la fe en Jesucristo y su sacrificio. Dios está buscando, óigame hermano, Dios está buscando porque no los ha encontrado. Los está buscando. Adoradores que le alaben de corazón para que sean transformados.
Pero vea lo que dice la palabra, que Dios anda buscando esos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Esos adoradores que no le den vergüenza adorar el nombre del Señor. Porque cuando usted y yo le adoramos y le alabamos, estamos testificando quién es Dios. Pero a veces nos quedamos callados, porque me da vergüenza el que está a la par si yo brinco o si yo danzo. Me da vergüenza que puede decir el que está a la par que estoy loca o loco. Pero no, usted está loco por Cristo. Y si usted danza y adora, es para Él, no es para nadie más. Pero a veces se nos olvida que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Gloria a su nombre. Vamos en el libro de Génesis para empezar. El libro de Génesis capítulo 22, verso del 1 al 14. Yo sé que ustedes se saben esta historia, pero la vamos a leer y la vamos a analizar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por esta mañana, por esta palabra que tú traes para cada uno de nosotros. Bendícela, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir tu palabra. Y hoy la bendecimos en el nombre de Jesús. Capítulo 22 en el libro de Génesis. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora su hijo, el único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalarbó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar de Dios. Le dijo: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces aquí con el asno y yo y el muchacho, y esperad aquí con el asno y yo y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos. Vea, y dice: y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Hijo mío. Iban todos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado de un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cuerno y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice aquí el verso 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá.
Por tanto se dice hoy, el nombre de Jehová será provisto, Jehová Jireh. Y ustedes me pueden decir en esta mañana que tiene que haber eso, lo que usted leyó. Pero esta predicación tiene como título la adoración de Abraham. Pudimos ver la historia en el texto ahora, que dijo que Abraham y su hijo fueron al monte primeramente a adorar a Dios. Abraham no fue al monte a quejarse. Abraham no subió al monte a decirle: Señor, ¿por qué tengo que sacrificar a mi hijo? Abraham no subió al monte a cuestionarlo, ni a llorar, ni a revolcarse. Él subió en obediencia y adoró a Dios en ese monte. ¿Cuántas veces nosotros subimos al lugar santo y en lugar de adorarlo nos quejamos? En lugar de adorarlo, somos irreverentes delante de su presencia. Abraham dijo: voy a ir al monte a adorar a Dios. Él sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Él sabía que Dios le estaba mandando una orden de ir a ese lugar para que lo sacrificara. Me puedo imaginar a Abraham con su gran dolor de saber que tenía que sacrificar a su propio hijo. Pero en lugar de morirse en su sufrimiento y dolor, fue y adoró al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso fue lo que hizo Abraham. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: ir al monte, a su presencia, a adorarlo, a buscarlo. Como dice su palabra, Él busca adoradores que le adoren, pero no los ha encontrado, porque todavía nos cuesta. En este pasaje vamos a ver, en base a algún ejemplo de Abraham y algunas características, lo que es la verdadera adoración. Esta es una historia en la Biblia de las cuales vamos a ver 5 principios importantes sobre la verdadera adoración. 5 principios importantes que tú y yo debemos de saber de qué es una verdadera adoración. Abraham fue un gran adorador. ¿Por qué? Porque le tuvo fe a Dios. Fue obediente, perseveró, primeramente adoró. Oye, no solo tenemos que adorar, tenemos que creer, tenemos que tener fe, tenemos que ser obedientes. Eso es adoración. No solo cantar. Principio número 1. La verdadera adoración es entregarle a Dios lo mejor. ¿Cuántas veces le hemos entregado a Dios lo mejor de nosotros? A veces nos cuesta. Le entregamos a Dios una parte y la otra parte la dejamos, porque creemos que Dios no necesita nada de nosotros. Sí, claro que sí, su corazón, su adoración. Necesita muchas cosas de nosotros cada día. Sabemos que según la historia, que Dios le prometió a Abraham darle un hijo, por medio del cual, por medio de su hijo, iba a darle una descendencia. Todo eso ya lo sabemos. Esa promesa se cumplió con Isaac. Podemos imaginar que desde el momento de su nacimiento, Abraham amó mucho a su hijo. ¿Cuántos de aquí amamos a nuestros hijos? Todos, ¿verdad? Y me imagino que Abraham lo amaba mucho más. Y conforme crecía, fue apegado mucho más a su papá, por supuesto.
Pero llega un momento en que Dios le pide que le entregue a su hijo. Ahora, si un determinado momento Dios le dice a usted que le entregue a su hijo como sacrificio, ¿cómo se sentiría? Yo creo que nadie puede entregar a su hijo como un sacrificio. Lo pensaríamos. ¿Cómo se sintió Abraham en ese momento cuando Dios le dijo que entregara a su propio hijo? ¿Cómo se pudo haber sentido Abraham en ese momento cuando Dios le dio una promesa que fue su hijo para hacer descendencia y después le dijo que se lo diera en sacrificio? Pero llega un momento en que Dios le pide que le entregue a su hijo. Abraham tomó la decisión de entregarle a Dios aquello que tanto amaba. Él amaba mucho a su hijo. Y Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes, y ofrécemelo como sacrificio. En nuestra vida espiritual hay muchas cosas que nosotros amamos. Y como seres humanos amamos a la familia, a los hijos, amigos que amamos, etcétera, etcétera. Pero nada de eso puede estar por encima del amor de Dios. Nada. Y es por eso que la adoración verdadera es estar dispuesto a entregarle a Dios lo mejor de lo que Él te pida. ¿Qué es lo que te ha pedido Dios? Que le entregues tu carácter, que tal vez somos como el Alcacelce, que por no todos nos enojamos, y el Señor lo sabe. Tus actitudes, tu manera de ser, tu manera de hablar. Dios no te está diciendo que sacrifiques a tu hijo para que lo des como ofrenda, no, Dios te está pidiendo que le entregues lo que hay en ti. Que muchas veces hay cosas en nosotros que no le hemos entregado a Dios. Cosas que hay ocultas, que a veces salen como obras de la carne. Todavía tenemos obras de la carne en nosotros como pueblo de Dios. Y hay cosas que tenemos que entregarle a Dios todos los días. La pereza. Uy, qué pereza venir al culto. Y más cuando está lloviendo, peor se pone, porque se pone más frío. El desánimo. La depresión, la enfermedad. Que muchas personas se hacen esclavas a la enfermedad y al desánimo. Son cosas que Dios te está pidiendo que le entregues en esta mañana. No te está pidiendo a tu hijo ni a tu hija, te está pidiendo lo que hay en tu corazón. Que le entregues todo lo que hay ahí, lo que te ha estorbado para servirle al Señor y adorarle. Sabe, a veces uno viene a la iglesia y dice: los hermanos no están en nada, la alabanza y la adoración no me tocó. Pero déjeme decirle que el que vino mal es usted, no los que están allí. Que a veces somos como los pollitos, no sentimos nada. Así como usted entró, salió. Déjeme decirle una cosa, hermano, con el perdón: ¿a qué viene a la iglesia? Usted viene a la iglesia para entregarle todo al Señor en alabanza y en adoración. Usted viene a la iglesia a humillarse delante de su presencia, no delante de nadie. Usted viene a la iglesia para decirle, como dijo ahora el hermano, que si se humillare mi pueblo, invocar en su nombre, Él va a prestar su oído para escucharte.
pero no nos humillamos. Nos da pereza levantar las manos. A veces yo me puedo imaginar a Dios que está esperando una adoración genuina en el pueblo de Dios, que salga del corazón, no de los labios para afuera. No podemos dejar que nada en este mundo terrenal nos separe del amor de Dios. No podemos permitirlo. Que las cosas del mundo que hoy en día se ven peores, porque déjeme decirle que el mundo está llamando a los cristianos en lugar de los cristianos al mundo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Cosas que nos llaman la atención, que viene del mundo y somos hijos de Dios. No podemos dejar que el mundo y las cosas terrenales nos aparten del Señor y de su amor. Segundo principio, la verdadera adoración es obedecer con diligencia y sin pretextos. En el verso 3, en el capítulo que leímos, dice que Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto. Y junto con sus 2 criados y Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Verso 4. Al tercer día Abraham alzó los ojos y vio de lejos el lugar donde tenía que ir. Es importante notar que aún Abraham, a pesar del dolor y la frustración que él tenía, que debe haber sentido por lo que le tocaba que hacer, él se levanta de madrugada y se pone a preparar las cosas que él necesitaba para ese lugar, para el sacrificio. Es decir, él lo hizo con diligencia porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que tenía que ir al monte a sacrificar a su hijo. También podemos ver que en el texto que leímos que Abraham tuvo que caminar por 3 días. Es decir, le costó esfuerzo y sacrificio porque tuvo que caminar 3 días para llegar a ese lugar. Y esto nos enseña, hermanos, a nosotros que para adorar a Dios debemos hacer las cosas con diligencia, es decir, con puntualidad y responsabilidad. Responsabilidad que a nadie le gusta. Hacerse responsable de nada. Ser puntuales tampoco, que a nadie le gusta. Pero adoración es que usted sea responsable, que usted sea puntual en sus cosas, que muchas veces no podemos. Hay unos que nos cuesta, y digo que nos cuesta porque yo era así, antes venía tarde a todo. Sí, ¿verdad, pastora? Antes venía tarde a todo, antes. Y me quedaba pensando, ese día yo tengo que ir a servir. Y ya me decía yo misma, qué pereza. Yo, qué pereza. Antes no quería ser responsable de lo que ya Dios a mí me había dado en las manos. Era impuntual, llegaba tarde a todo. Pero déjeme decirle una cosa.
Usted tiene que ser responsable de lo que Dios le dio en sus manos. Usted tiene que dar el ejemplo de lo que ya Dios le entregó a usted en sus manos. Usted tiene que dar el ejemplo de que si no ha venido el líder, venga usted primero. Pero como el líder no ha venido, yo no voy. Hasta que él llegue, llego yo. Estamos muy equivocados. Eso también es adoración. Que usted sea puntual, que sea responsable de lo que Dios ya tiene y al servicio de Dios. Que eso también es muy importante. Hay muchas cosas en la vida que muchas veces ignoramos, pero a Dios nada se le va. Pretextos para venir a la iglesia, pretextos para servirle a Dios, pretextos que existen día y noche. No vengo a la iglesia porque como hoy no me toca servir, no voy. Y vengo cuando a mí me toca servir. Usted tiene que venir todos los días y es precisamente que tenemos que hacerlo. Si hubiera culto todos los días, yo vendría todos los días. Adorar al Señor, agradecerle. Porque adorar a Dios es agradecerle. Pero ponemos muchos pretextos. No voy ese día porque por sí hoy no me toca hacer nada, entonces me quedo en mi casa. ¿Qué se queda haciendo en su casa? Nada. Mejor prefiero venir a la iglesia, alabarlo y adorarlo, para que Dios me toque y me ministre, para que Dios me llene de su presencia, para que Dios me llene de su paz. Es importante notar que aún Abraham, a pesar del dolor y la frustración que pudo haber sentido porque le tocaba ser el que se levantaba de madrugada y a buscar y hacer el sacrificio, pero en las tareas que Dios nos ha encomendado, también tomamos el ejemplo de Abraham. Muchas cosas nos van a costar tiempo y recursos y esfuerzo. Pero todo esto es parte de la adoración. Oiga, adorar no solo es que usted venga a cantar, vea todos los principios que tiene la adoración, la verdadera adoración. Tercer principio: la verdadera adoración solo puede venir de una fe genuina a Dios. La verdadera adoración tiene que venir con una fe genuina hacia Dios. Una de las promesas que Dios le había dado a Abraham era de darle una descendencia por medio de Isaac, pero ahora Dios le estaba pidiendo que le ofreciera en sacrificio. Abraham pudo haber pensado o pasado por su mente, o tal vez pensó: ¿qué pasó con la promesa que Dios me dio? Dios no cumple su promesa, se preguntó Abraham en él mismo. Versículos 7 y 8. Dice el verso 7: Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continúa Isaac: pero ¿dónde estaba el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Vemos que la respuesta de Abraham que le da su hijo: el cordero lo provee Dios. Eso fue la respuesta que Abraham le dio a su hijo. Es una respuesta de fe, de seguridad y de confianza en Dios. Una fe genuina de Abraham.
es muy probable que Abraham confiaba que al final iba a regresar con su hijo sano y salvo. Él ya lo sabía, pero él obedeció a Dios en todo lo que él le mandó a hacer, aunque él ya sabía que iba a regresar con su hijo sano y salvo. Lo que Dios quería ver en Abraham era la obediencia. Lo que Dios quería ver en Abraham era su fe genuina. Ver hasta dónde tú y yo le creemos a Dios, aunque no veamos. Usted lee este capítulo y usted dice, bueno, pobre Abraham, pero usted no puede ver el fondo, que ya Abraham sabía que él iba a regresar con su hijo, porque ya él tenía fe de que eso iba a pasar. Una fe genuina. Ahora, al regresar con su hijo sano y salvo, y por eso les dijo a sus siervos en el verso 5 que leímos: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, para honrarle, para glorificarle. Aunque ellos sabían a lo que iban, fueron a ese lugar y adoraron a Dios. Abraham no fue porque él tenía claro el dolor, que él sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero él no se quejó, no le reclamó a Dios. Lo único que fue a adorarle, a humillarse delante de su presencia en obediencia hacia Dios. Muchas veces la adoración a Dios en nuestra vida es una prueba de fe, ya que muchas acciones Dios no puede pedir entregarle a Él cosas como tal vez pensamos que nos vayan a hacer falta, recursos y tiempo, y tomar la decisión de hacerlo en confiar en que Dios está pendiente de tus necesidades. Él sabe de qué tienes necesidad. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Él sabe lo que estás pasando en esta mañana, lo que traes en tu corazón guardado. Todo eso Él lo sabe. Por eso ese lugar se llama Jehová Jireh, Jehová proveerá. Así le puso a Abraham después de haberlo adorado, porque él pudo ver la bendición de Dios. Él pudo ver todo lo que Dios, si podemos leerlo más adelante, la historia, lo que resultó después, Abraham con su descendencia y su bendición. ¿Por qué? Porque primeramente adoró a Dios, le obedeció, tuvo fe y perseveró. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos: obedecerlo, tener fe, perseverar, humillarnos delante de su presencia. A Dios no le interesa cómo cantas, no. A Dios le interesa tu corazón y cómo adoras, en espíritu y en verdad. Cuarto principio, para ir terminando: la verdadera adoración debe ser un ejemplo para las demás personas. A veces traemos a alguien a la iglesia y nosotros no adoramos. La persona se nos queda viendo, y ahí si él no adora, pues yo tampoco. Y usted ha visto que todo el mundo se queda así, viendo a ver quién adora y quién no. Todos nos quedamos viendo. Viene una persona nueva y usted así, como una momia, perdón que les diga. No levanta las manos, no se levantan. Y a veces traemos personas nuevas. Tenemos que dar el ejemplo. Eso es adoración. Que tú y yo le demos ejemplo a los demás,
a quién estamos adorando, a quién estamos alabando. Que el mundo sepa a quién usted y yo le alabamos. Que todo el mundo se entere que adoramos un Dios vivo. Que todo el mundo sepa y que no nos avergoncemos cuando usted brinca, cuando usted salta. ¿Qué importa? Que lo vean. Que usted levante sus manos, que usted brinque y dance delante de su presencia. Eso no importa. No se avergüence de Dios. No se avergüence de adorarle. No se avergüence de darle gloria y darle honra a Él. Último principio. La verdadera adoración solo se puede dar al reconocer lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. En el verso 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces y tomó el carnero y lo ofreció como un holocausto en lugar de su hijo. Verso 14. A este sitio Abraham le puso por nombre Jehová Jireh, o sea, el Señor proveerá. Adoración es que usted reconozca el sacrificio de Dios. Lo que Dios hizo por ti, hizo por mí. En esa cruz del Calvario. Y para cerrar, la historia nos contaba que Dios le dio un cordero a Abraham para que no sacrificara a su hijo Isaac por nosotros. Esto es un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. Él es el Cordero de Dios que se sacrificó por nuestros pecados y murió hasta la muerte por nosotros, que no merecíamos que Él muriera por nosotros. Nos proveyó de salvación, que es la necesidad más grande de la humanidad. Podemos humillarnos ante Él con humildad y adorarlo como Él se merece. Adoración es obediencia. Adoración es fe. Adoración es que usted reconozca el sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Y adoración es que tú y yo nos humillemos delante de su presencia y le adoremos en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios anda buscando de su pueblo. Amén.